Muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de fin de semana. Me da muchísimo gusto saludarlos en domingo y sobre todo para platicar de este tema en el que seguramente ustedes van a poder participar, porque a todos nos ha pasado que nos hemos sentido rechazados alguna vez. Sin embargo, este tema, el me siento rechazado, pues puede ser provisional, puede ser ante una situación en algún momento y lo pasamos, lo sobrellevamos. Pero ¿qué sucede cuando esto se instala en nosotros, cuando constantemente nos estamos sintiendo rechazados? ¿Qué sucede cuando este sentimiento, por ejemplo, se hace parte de la vida de un pequeñito y que crece con esta sensación, con esta idea de sí mismo? Hace unos días teníamos un programa sobre la autoestima y pues cuando hablamos de rechazo estamos hablando de todo lo contrario. Vamos a analizarlo en esta mañana con ayuda de ustedes y de nuestros invitados, por supuesto, y de mi querido compañero y amigo Oscar. Bienvenido, buenos días, Oscar. Muy buenos días, mi querida Sandy, me da mucho gusto saludarte, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en este Diálogos Fin de Semana. Temazo el de hoy, yo creo que no podemos escapar ninguna de las personas, lo platicábamos justo hace unos minutos antes de comenzar el programa, fuera del aire. Sí es una condición que nos afecta a todas y a todos, pero además de formas muy diferentes. Tendrá que ver evidentemente con la inteligencia emocional que hemos desarrollado, de qué herramientas nos dotaron quienes nos educaron, estuvieron al cargo de esta educación. Tal vez incluso también fuimos personas abandonadas y eso va a modificar completamente nuestra estructura, nuestra personalidad y de ahí nuestra interrelación con las demás personas. ¿Cómo identificar si yo siento o si yo he sido una persona rechazada? Bueno, pues lo iremos desmenuzando muy poco a poco para que ustedes, junto con los consejos de nuestra y nuestro especialista, lo puedan ir entendiendo, lo vayamos entendiendo. Así que, comenzamos. ¿Has llegado a sentirte rechazado? O peor aún, ¿alguien te ha dicho de forma abierta y directa que no eres aceptado por lo que eres? Seguro que cuando te lo dijeron, sentiste que te querías morir. Y es que cuando alguien nos rechaza, literalmente sentimos que hay algo de nosotros que se muere un poquito con esa acción. Por ejemplo, cuando no somos aceptados en un trabajo, pensamos que algo hicimos mal. Si nos rechaza nuestra pareja, podemos sentir que se mueren nuestras ganas de vivir. Y hay momentos en el que el rechazo puede significar terminar con nuestra familia. Ahí veía y escuchaba esto y hasta me dolió aquí porque hace poquito vivimos en casa una situación así con mi hija que llegó completamente devastada porque se sintió rechazada por su grupo de amigas y en particular por una que ella considera su mejor amiga. En fin, bueno, vamos a hablar de esto y ojalá me pueda llevar yo algunas herramientas porque en ese momento hice lo que pude para consolarla. Pero claro que a cualquier medida, sean pequeñitos o seamos adultos, lo vivimos como algo muy doloroso y sobre todo si esta persona que nos rechazó es alguien a quien queremos, a quien amamos. Pero bueno, para hablar de ello, vamos, qué mejor que con nuestros invitados especialistas. Rosalía Castro Ávila, ella es psicoterapeuta, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenida, Rosalía. Y también Mariano Salinas, psicoterapeuta especialista en pareja. Hola, muchas gracias. La primera pregunta que me surge y que podríamos usar para arrancar es ¿por qué el rechazo lo vivimos como algo personal? ¿Por qué sí nos afecta de tal manera? Y de verdad, como bien decía la cápsula, sentimos que nos morimos. Sí. En principio somos seres en relación, somos seres sociales, no podemos vivir sin estar sujetos a la observación, a la opinión del otro. Somos seres que no estamos aislados en una cápsula y por lo tanto somos susceptibles, somos incluso dependientes, ¿por qué no decirlo?, de la opinión del otro. Entonces, hay una parte que si somos vulnerables en un momento dado ante un comentario, ante una persona o una situación, nos vamos a sentir descolocados, nos vamos a sentir incómodos, incluso vamos a sufrir por una situación así, porque el rechazo lo que genera es sentir es una exclusión. Entonces eso genera un sentimiento de como de soledad. Y de algo hice mal, como si también dependiera de nosotros, cuando muchas veces, y es lo que yo trataba de explicarle, o por lo menos entendía, decía, no depende de ti, tú no hiciste nada malo, cuando... Digo, a veces, ¿no? A veces a lo mejor sí cometemos algún error. Sí. Y muy ligada a la autoestima. Sí, completamente. Y es que yo me pongo a pensar qué tanto tiene una influencia la educación que recibimos y nuestro entorno social, porque también somos educados a ser personas triunfadoras.
y que entonces se nos reconozca cada uno de nuestros logros, pero también que se validen nuestras emociones, que se le dé importancia a quienes somos. Y una vez que nos arrebatan todo eso, nos sentimos desvalidos y además nos lo tomamos muy personal. Y es que eso es un punto bien interesante, porque en efecto, ¿no? Somos seres sociales, eso no lo podemos discutir. Pero la educación que hemos estado recibiendo desde hace ya varias décadas ha hecho un hincapié enorme en esta necesidad de ser aceptados y aprobados. Es cierto que siempre vamos a tener una necesidad que corre por ahí, por esta misma lógica de que, bueno, desde siempre hemos vivido en comunidad y tenemos que hacerlo por supervivencia. Pero esto se ha ido acentuando mucho en los últimos años, precisamente por el tipo de discursos que mencionas, ¿no? Discursos que vienen mucho desde el ideal, de que lo ideal es que tengas miles y miles de amigos. Es una cosa que de repente se empieza a permear, ¿no? Más con las redes sociales. Con las redes sociales, con los niños, ¿no? Si tú no apareces con 25 amigos en tu cumpleaños, pobre de ti, qué triste vida debes de tener, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va organizando toda esta lógica donde si de por sí es necesario y siempre ha sido importante el que seamos aceptados y aprobados, porque finalmente la aceptación es una aprobación, estos últimos discursos lo han agravado mucho. Entonces empiezan a dar más estos casos como los que comentas de tu pequeña, ¿no? Y es bien complicado porque no tendría por qué ser así. Pero es una cuestión que tiene que ver con la educación, ¿no? Con esta importancia que le estamos dando a todo esta lógica de cómo nos ve el otro y si el otro nos pone la palomita, ¿no? Es complejo. Y que también tendríamos que entender que es parte de la vida, también sabernos o que alguna vez nos van a rechazar en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, porque no siempre vamos a caerle bien a todos y no siempre vamos a estar a la altura de X plan o de X respuesta del otro. Miren, aquí nos dice, yo les quería preguntar sobre al interior de la familia, qué tan importante es que la primera fuente de amor y de aceptación y contraria al rechazo sea mi familia, mis padres. Nos cuenta en Facebook Live un testimonio, dice: yo sufro de esto y no sé cómo hacer para superarlo. Soy el menor de 8 hermanos y siempre tuve que luchar para ser visto. Fíjense qué complicado. Ahorita nos ayudan a profundizar sobre esto porque tenemos que hacer una pequeñísima pausa y tenemos una frase para analizar sobre ello. Si comienzas a entender lo que eres sin intentar cambiarlo, lo que eres se somete a una transformación. Jiddu Krishnamurti, escritor y orador de origen indio. Hay una canción mexicana que dice así: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y la verdad es que, aunque así lo queramos, siempre habrá cosas de nosotros que no le gusten a quienes nos rodean. Lo más sano es procurar estar bien con nosotros. Pero, ¿y si el rechazo viene de nosotros mismos? ¿Podemos estar tan deseosos de ser mejores que siempre estemos rechazando lo que en esencia somos? Hay quienes dicen que es bueno ser autocríticos porque eso nos lleva a mejorar. Sin embargo, tanta crítica puede llegar a ser autodestructiva. Este me parece un punto fundamental. Sí, evidentemente es bueno ser autocrítico, pero ¿cómo encontrar este justo medio? ¿Cómo encontrar el balance, el equilibrio, además de darle la importancia a lo que me están diciendo también las demás personas? Porque evidentemente algunas tendrán tal vez una intención de descalificarme, de restarme un valor, porque así les conviene. Ya estará en mí qué es lo que yo hago con todo eso. Si me lo tomo, como decíamos hace rato, a un nivel muy personal, o simplemente me coloco esta grasita emocional que hace que se resbalen todas las demás emociones y no me quede atorada con alguna. Ahora, si mi cuerpo se detiene o mi mente no puede avanzar, pues sí, está bien echarme un clavado, porque también hay que decir que es complicado a veces hacer esta introspección. Nos da miedo, porque tenemos que responsabilizarnos justamente de por qué nos está moviendo esto. Y si se encuentra muy en el pasado, es decir, desde la niñez, como ya nos leías estos comentarios de sí, yo siento, y quiero retomar también esta parte, si eres el hijo número 8, el más pequeño, y a ti ya nadie te peló, y tus hermanos mayores también son como
tus papás, pero también tienen esta autoridad para regañarte y para descalificarte, o muchas veces el llamado hijo sándwich, que es el de en medio. ¿Cómo se va viviendo todo esto? ¿Sí desde allí habría que trabajar a hacer esta introspección? Sí, claro. Yo creo que aquí la problemática es que es sumamente complicado. Cuando hablamos de relaciones humanas y cuando hablamos de lo que esperamos de ese otro, es complicadísimo agarrar digamos, generalizar cómo tendríamos que reaccionar, porque depende mucho de los casos. Por ejemplo, esto que mencionabas de la autocrítica. Yo creo que es importante. La autocrítica es un elemento vital en el ser humano que es básicamente el que nos permite evolucionar. En el momento en el que yo dejo de cuestionarme, ahí se detuvo mi evolución como ser humano y párale de contar. La cuestión aquí es que cuando esta autocrítica surge en casos como lo del trabajo, ¿no? Que mencionaban, es que algo hice mal o si sutanito me dejó de hablar, en qué me equivoqué. Constantemente, más bien eso es caer en esta lógica de creer que podemos lograr todo, creer que podemos encontrar la manera de agradarle a todo el mundo, de hacer bien todas las cosas en las que nos desarrollamos. Y creo que ahí eso ya no es una autocrítica, es más bien entrar en una lógica pues de ideal que no vamos a poder cumplir. Entonces yo creo que el primer punto tendríamos que definirlo entre, a ver, esta autocrítica está diseñada para yo sentirme satisfecho conmigo, para yo poderme ir a dormir sintiendo que hice lo correcto, que mantuve una ética que a mí me parece apropiada, etcétera. La autocrítica funciona desde ahí. Cuando la autocrítica va a ver cómo puedo complacer a todos los demás, ahí es cuando ya empezamos a ver un punto que ya no nos está sirviendo, ¿no? Entonces tendremos que empezar por ahí, digo yo. Sí, yo agregaría que ese es el punto en donde está marcada nuestra historia, en donde tiene una huella, un peso, que fuimos mirados o no fuimos mirados, fuimos reconocidos porque ya el octavo ya no había energía. ¿Dónde estaban los papás? También los papás tuvieron una etapa distinta con cada hijo y también nosotros como hijos, con nuestros padres. Entonces el asunto es cómo recibimos, porque esa autocrítica puede venir de me están mirando y lo tengo que hacer perfecto, o soy un inútil. Haga lo que haga, no sirvo para nada. Nos podemos mover en esos polos de blanco y negro y no saber cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestro lugar, empezando por la familia. ¿Sí? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Esto que decía es que tiene mucha importancia. La inteligencia emocional es qué lugar ocupo en el mundo, sobre todo con sentimientos de rechazo. Hay una falta de sentimiento de derecho a estar en la vida, con un derecho a existir, opinar, a decir yo quiero, yo opino, no quiero, esto no estoy de acuerdo, porque nos volvemos complacientes y perfeccionistas para complacer al otro. Y cómo nos vamos volcando a lo largo de nuestra vida buscando el ser aceptados por un amor o una aceptación que no tuvimos de niños. Y esto pues lo podemos después trasladar a lo que hacemos por amor, ¿no? En las relaciones de pareja que no son, que son ya codependientes, o también en algunos trastornos o conductas compensatorias de las que también luego aquí hemos hablado muchas veces, porque en busca de esta aceptación pues cometemos luego muchos errores. Sí, se nos va la vida en que nos digan un te quiero. Perdón, quisiera complementar tu punto. Hay un punto de huida que puede tener la persona que sufre rechazo. Y un punto de huida puede ser evadirnos en una adicción, en el trabajo, en beber, en comer, pero desde este punto de vista, para no tener contacto y para no relacionarme de persona a persona porque me amenaza. Me amenaza la intimidad, me amenaza que el otro me conozca. Y entonces se perpetúa un ciclo vicioso. Como me rechazan, yo rechazo. Sí. Y entonces ahí nos entrampamos. Fíjate, Sasha Grant nos dice, yo sí he sido rechazado a muchas personas. Yo sí he rechazado a muchas personas. A veces me da pesar, pero luego se me pasa. Y es que primero pienso en mí, después en mí y tercero en mí. Me surgen dos preguntas rapidísimas. Sí. Uno, ¿es perfectamente natural que todo mundo nos sintamos rechazados? Sí. Por supuesto. La segunda,
qué tanto el mundo de la interpretación complica esta comunicación y este entender. Sí. Yo creo que muchísimo, porque también hay que entender que no necesariamente nos están rechazando por lo que creemos que nos están rechazando, Sí. ¿no? Todas estas ideas que tenemos de pronto de es que le invité a salir a su tanita y me dijo que no. Claro, seguramente porque soy pobre y porque soy no sé qué. No, a lo mejor simplemente considera que vivo muy lejos y eso no le parece como apropiado siquiera para plantear una salida. Y ya, ¿no? Creo que ahí más bien lo que se tiene que hacer es revisar esta parte también de cómo nos vemos a nosotros mismos, porque esta búsqueda de aprobación y este espejeo que hacemos con el otro también tiene eco en nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con no dispararnos de la realidad, básicamente. Claro, claro. ¿No? Y ser lógicos, Claro. dentro de lo posible. Exactamente. Yo creo que además, ante la duda, mejor antes de asumir, siempre será mucho más conveniente el preguntar. ¿Qué quieres decir con esto? Que luego eso lo hace un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. La mayoría de nuestros problemas provienen de que rechazamos partes de nosotros mismos. No nos amamos total e incondicionalmente. Louise Hay, escritora estadounidense. Supongamos que te aceptas así como estás. Imaginemos que has logrado trabajar en los puntos que no te gustan de ti y que ahora te enfrentas al rechazo de tu familia. Tus primos te dejan de lado. Tus abuelos quizá no te tratan bien. Y con todo y ello, puedes vivir adelante. Pero, ¿qué pasa cuando el rechazo viene de los padres? Alguna profesión que no les guste, unos amigos que les molesten, el no ser tan hábiles como ellos desean. En fin, que los padres también pueden llegar a rechazar a sus hijos, dejando claro que el amor y la aceptación incondicional es a veces más un mito que una realidad. ¿Tú qué opinas? Oigan, qué tema. Sí, Miren qué tema. lo que nos dicen aquí en los testimonios. Muchísimas gracias por su confianza. Nos comenta una mujer: mi propia madre adoptiva, para lastimarme, me decía que me había sacado de la basura. Y sí, cometí muchos errores buscando aceptación. Otro comentario nos dice: durante años mi familia no aceptó a mi esposo. Por llevar la fiesta en paz, acepté sus malos modos hacia mí, mi esposo y mi hijo durante casi 25 años. Hace casi 2 lo confronté y el resultado fue que me corrieron de su casa. Me dolió mucho. Terminé en terapia y desde entonces no los he vuelto a ver ni hablar, pero me siento en paz ahora. Sí duele, pero ya no lloro por ellos. Y también hay momentos en donde dices, basta. Ese es un punto que sí hay que aclarar. Ser rechazado o rechazar es normal, es parte de la vida y no podemos escapar de ello. Utilizar ese rechazo o esta expresión del rechazo como arma para herir a alguien, eso ya es otra cosa, ¿eh? O sea, si yo le digo que no a un trabajo o a una pareja, cosas así, eso es normal. Esto que mencionabas de, claro, te recogimos en la basura y entonces te estamos haciendo el favor y entonces eso ya es otro tema. Eso ya no es lidiar con el rechazo, sino es lidiar con el ejercicio de violencia sobre Y eso ti. ya es como un maltrato que además va dejando huella, va Sí, dejando claro. una huella que, por lo que nos cuenta ella, es permanente y que tarda mucho en sanar. Y Sí es muy agresivo. Y que se manifiesta en qué otras cosas, en qué otros momentos de la vida podemos, por ejemplo, cuando yo vaya a buscar una pareja o en qué otros momentos, al relacionarme con otros. Sí, yo creo que todo esto parte nuevamente de hacer una introspección, una reflexión, un autoconocimiento de cómo fui tratada y cómo fui, cómo me sentí, si era aceptada o no era aceptada, porque seguramente esos son sentimientos que voy a repetir. O sea, esta persona que dice, yo te recogí de la basura, es que cómo se sintió esa persona en su historia personal. Lo volvemos a repetir lo que aprendimos, lo que escuchamos. Entonces, en ese sentido es violento, es agresivo, pero viene de una herida, de una historia que también, de ahí formamos
parte. Que fíjate qué importante lo que dices, porque creo que si no está resuelto este aspecto, desde allí estás hablando, desde el dolor, y más que un entendimiento habrá un conflicto, o no es quien me la deba, sino quien me la paga, ¿no? Puede ser cualquier persona. De verdad, muchas gracias. Creo que hoy será un programa donde les estaremos compartiendo muchos de los testimonios. Los vamos a hacer respetuosamente de forma anónima. Dice, por ejemplo, esta persona: desde niño siempre he sido rechazado, etiquetado, perdón, e incluso subestimado, ya sea por mi familia y por conocidos. Más desde hace ya casi 21 años, gracias a mi padre, a mi padre no, a un padecimiento crónico degenerativo, que además aquí es otra condicionante, y eso pues evidentemente lo hace más complicado para el poco entendimiento de algunas personas, porque me parece que evidentemente estamos hablando de discriminación y de muchos aspectos que poco a poco se han ido trabajando, afortunadamente. Otro de los comentarios es: la familia muchas veces te trata sin consideración y después, para justificarse, dicen que la vida es más dura, pero cuando los tratas igual, tú no debes hacerles la vida más difícil, tú debes de comprenderlos. También es cierto que hay personas que logran cierta habilidad como para parar tus conductas agresivas, descalificativas, y donde ellos se sienten así, pero ellos sí van por el mundo pregonando lo que es la verdad universal y te tiene que acomodar, porque, si eso a ti te mueve, por favor, no la vas a hacer, ¿no? Sí, claro, es que hay muchas tácticas y formas de ir desplegando todas estas deformaciones de la relación, ¿no? Ahorita han hablado mucho de la familia, ¿no? De cómo pasa esto a familias que te dicen: no es que te rechace, no es que te censure, es que es por tu bien, te estoy educando, ¿no? Te estoy diciendo que no das una porque te estoy formando, que evidentemente pues no va a ayudar en nada. Aquí más bien creo que además de esta interiorización que se tiene que hacer, de este análisis, creo que es necesario también aprender a ser un poco, y esto lo digo con mucho cuidado, un poco más cínicos en el mundo. Porque también hay un punto donde no nos toca más que lidiar con situaciones que no vamos a poder resolver. No siempre, como lo comentábamos ahorita, no siempre voy a poder averiguar cuál fue la razón exacta por la que me rechazaron. No siempre voy a entender cuál es esa herida o de dónde viene esa persona que me está diciendo determinadas cosas. Y al final yo estoy siendo afectado, y entonces ahí es donde uno tiene que aprender a imponerse y aprender a simplemente entender que a veces sí la situación es así y no tenemos por qué comprárnosla tan personal, porque no... Si pudiéramos hablar con todos, si pudiéramos descubrir todo, pues sería un mundo ideal. Pero no siempre se puede. Y también ahí, por ejemplo, me pongo a pensar en un adulto que ya tenga estas habilidades o capacidades de discernir, o donde tú ya tienes, pero donde tú ya tienes una personalidad construida, una forma de ser, y en donde tal vez dices, bueno, este grupo de personas me rechazan, sin embargo yo ya sé que soy aceptada en este otro grupo, y tal vez ahí vayas modulando un poquito y vas siendo emocionalmente sano. Sin embargo, cuando eres más pequeñito, tu primer contacto con el mundo es a través de tu familia, y ese es tu todo. Y si ese todo, que puede ser el espacio escolar y tu familia, es el que te hace sentir rechazado, pues esto sí puede tener como consecuencias más a largo plazo. ¿De qué manera podemos incidir en los niños que están siendo o están viviendo este rechazo? Tal vez es más percepción que realidad, o tal vez no. Yo creo que validar los sentimientos, cualquiera que sea, buenos y malos, porque no hay ni buenos y malos, sino justamente no etiquetar. El niño tiene derecho a sentir lo que siente, y si sentimos es en relación a algo o a alguien. Entonces, poder hablar libremente de que sentir está bien, y de que sentir es una fuente de conocimiento, de sabiduría del niño. Cuando empieza a decir esto no me gusta, cuando empieza a manifestarse en un berrinche, está manifestando un derecho a estar o a no estar satisfecho, cómodo. Muchas veces, y tiene que ver con el comentario, Oscar, que dijiste, de somatizar en el cuerpo, es de alguna manera estar expresando corporalmente algo que no puedo verbalizar, algo que no puedo expresar directamente a mi papá, a mi mamá, por miedo, por temor, y que lo empiezo a manifestar desde bebés, desde una enuresis, ¿no? Desde que se hacen pipí, hasta una conducta pues de bullying, en fin. Sí. ¿No? Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos.
El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Jorge Bucay, escritor argentino. Mi amor, ¿me quieres? Obvio que no. ¿Ya te viste en un espejo? Mira, no es que me dé pena que seas gay, pero si quieres ser mi amigo, no me hables frente a los demás. ¿Te parece? A veces, y con tal de no ser rechazados por las personas que queremos, hacemos hasta lo imposible por ser aceptados. Nos volvemos complacientes con nuestras parejas, dejamos que nuestros padres nos denigren, les resolvemos los problemas a nuestros amigos, preferimos estar mal acompañados antes que solos, y hasta puede llegar a suceder que nos dejemos maltratar con tal de evitar la soledad y el abandono. Esto, si lo escuchamos en teoría, la verdad es que suena como poco probable, tal vez pensaríamos, si queremos estar bien con nosotros mismos, con nosotras mismas. Pero ocurre mucho más de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. ¿Cuántas veces estamos de verdad completamente dispuestos a aceptar el maltrato con tal de ser aceptados? Y lo voy a entrecomillar porque eso es lo que nos hace sentir, eso es lo que nos dicen las películas, sobre todo de la industria hollywoodense, donde desde niños, desde niñas, es importantísimo el que tú seas popular. Y si no lo eres, entonces estás condenado y condenada a el rechazo social de por vida, a tener como una letra escarlata que estará ahí tatuada por el resto de tus días y señalado por los demás. Y a eso le tenemos mucho miedo. Por eso, en ocasiones, decidimos aceptar a costa de cualquier precio y sufrimiento individual el reconocimiento de las demás personas. Pero si se dan cuenta, es como algo contrafóbico. O sea, un sentimiento existencial es la soledad. Necesitamos la soledad para retirar, necesitamos del retiro para rehacernos, para reacomodarnos, para volver a estar conectados al mundo, a los otros, a las relaciones. Lo que pasa es lo que decía Mauricio, estamos compulsivamente hechos... Mariano, perdóname. Estamos compulsivamente hechos para estar en la relación con los demás, aunque no queramos. Y entonces ahí estamos más aislados que nunca. Es que nos da miedo también estar con nosotros mismos. Eso también creo que... Incluso nos han dicho que es incorrecto. De manera... ¿Culturalmente o cómo? Sí, culturalmente, de manera disimulada, de verdad, todas estas prácticas de cuántos amigos se tienen, cuántos likes, ese tipo de cosas que venimos arrastrando desde, o sea, ahorita porque ya son más visibles con las redes sociales, pero todo eso nos está diciendo constantemente, bueno, cuántas memes o cosas por el estilo de si alguien se queda un viernes en la noche en su casa, qué triste, qué aburrido, qué amargado, qué grinch, ¿no? Qué mala de estar. Hay un constante señalamiento en contra de estar solos y eso nos va orillando y nos va poniendo contra la pared para obligarnos a estar con gente incluso en contra de nuestros propios intereses, como lo que planteabas, ¿no? Todo lo que aguantamos con tal de que nos acepten en algún lado o que nos den unas migajitas de querer, ¿no? Pero tiene que ver con esos discursos. Voy a leer este comentario. Nos dice una persona: yo hace días le confesé mis sentimientos a un muchacho y lo quiero desde hace mucho tiempo y él me dijo que no. Mi idea es que tal vez sea por mi estatus o por mi físico y hasta por mi baja puntualidad, supongo que dice aquí, no sé, supongo que actuó el corrector, pero no está claro. Pero bueno, escuchábamos la voz en un principio también que me parecía interesante, de una pareja del mismo sexo. O sea, mira, no es que no quiera ser tu amigo, pero cuando estemos con las demás personas, no te acerques a mí, no vayan a pensar que, o sea, y entonces hay personas que prefieren esto, pero lo voy a llevar al plano de la pareja en este momento, porque qué tan común es, no quiero sentirme rechazado. O sea, si yo ya te dije qué es lo que siento, que no es algo sencillo, porque sabemos que está este riesgo de que nos puedan rechazar. Oye, yo siento por ti esto. Pues sí, pero yo no, y hazle como quieras. Sí. ¿Por qué tendríamos que ser, aceptados por todas las personas? ¿No? Sí. Decíamos, desde hace rato escuchábamos la voz, pues nadie somos monedita de oro. Pero ¿por qué tenemos esto? ¿O por qué entonces este rechazo cuando nos dicen simplemente, pues no comparto el mismo sentimiento, nos lo tomamos como ya, entonces jamás le voy a decir a nadie? No, y como el fin del mundo, siento, cuando a lo mejor, bueno, fue esta persona la que nos rechazó, pero podemos llegar a generalizar, es que entonces ya nadie me va a querer porque tú no me quieres.
¿Por Eso qué es- sucede? Eso es una distorsión del pensamiento nuevamente, porque eso no es real, es algo que yo estoy interpretando y que si así fuera en esa circunstancia, ok, así es la vida. Tú me rechazas ahora, seguramente yo mañana rechazaré a otra situación, a otra persona. Pero no en plan de venganza, No, la sino vida porque es es natural así. el rechazo también. Tú cada vez que le dices que sí No. a alguien para una relación, estás rechazando a todos los demás, en automático. Es cierto. ¿No? El rechazo es parte de la vida, no podemos escapar y tampoco podemos estar constantemente luchando para maquillarlo, ¿no? Para decir, no, pero tal vez es que le da miedo, es que tiene... No, a veces nos rechazan con absoluta razón y se acabó, ¿no? La razón de esas personas. Por eso no hay que interpretar, no hay que tratar de imaginar cuáles son sus razones. Si, como lo decías, podemos preguntar y aclarar para no quedarnos con la espinita, qué maravilla. Y si no, pues nos rechazaron y pues, hay un punto donde hay que aprender a vivir con esas cosas. Claro. Y fíjate que me quedo pensando, tú decías, bueno, sí, se cierra esa opción, pero también se abren otras. Porque Sí, claro. al yo ser rechazado por esa persona, pues puedo elegir tal vez a alguien más. Y si yo rechazo a esa persona, también estoy abriendo la posibilidad de que sea con alguien más. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿de qué depende que yo pueda capitalizar de este rechazo? O sea, porque hay personas que podemos o podríamos en un determinado caso decir, bueno, me rechazaron aquí, pero voy a seguir adelante con esta, incluso en el trabajo, ¿no? Pues muchas veces te dicen, no, sabes que tu proyecto no va aquí y vas tocando puertas. ¿Por qué algunos tienen esta capacidad de sobreponerse y seguir adelante y otros de plano con un rechazo ya tuvieron para frustrarse toda su vida? Sí, yo creo que tiene que ver también con un aspecto de rigidez o de flexibilidad, de cuántas veces hemos recibido esa palabra no, esa palabra que yo etiqueto como rechazo, porque yo escuchando pienso que también se puede convertir en una fortaleza. Sentir rechazo y rechazar me pone en un lugar en la vida de un juego equitativo de que las relaciones no son simétricas. Las relaciones son como son. Claro. Fíjate, porque por otro lado también nos tenemos que quedar pensando, yo creo, que este sería un camino a la aceptación verdadera de quienes somos. Por supuesto, estoy de acuerdo. Nos ayudan a desvelar esta mascada, este paño. Sí, porque además si volvemos a este ejemplo de la pareja gay, ¿no? Pero no te me acerques o no te comportes así, se vuelve incluso incoherente, ¿no? Porque en pos de que me acepten, dejo de ser yo. Entonces, no están aceptándome a mí, están aceptando al papel que estoy representando. Entonces, a partir de ahí, más bien creo que uno puede lidiar mejor con el rechazo a partir de lo seguro que esté y de lo convencido que esté de quién es uno. ¿Qué tan común es que nos vayamos mimetizando con los distintos grupos sociales a los que pertenecemos? ¿Alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta? Yo me he identificado, y no porque solamente quiera pertenecer y ya, pero hay palabras, hay modismos, hay cosas con los que yo solamente adopto en ciertos grupos. Pero bueno, ya platicaremos un poco más de eso. Hacemos una breve pausa y regresamos. Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. Oscar Wilde, escritor inglés. Abrir los ojos a la realidad implica reconocer que, así como nosotros nos hemos sentido rechazados, también del mismo modo hemos dejado fuera de nuestra vida a otras personas. Es decir, nosotros también medimos a nuestros amigos con una escala de valores a veces muy alta. Juzgamos a nuestros padres no por lo que son, sino por lo que hubiéramos querido que fueran, y de forma sutil o directa les hemos hecho saber que no son de nuestro agrado. ¿Te has puesto a pensar cuáles son los requisitos que les pones a las personas que se quieren acercar a ti? ¿No será que tu sentimiento de rechazo sea resultado de la severidad con que miras al mundo?
Interesantísimo esto que escuchábamos al inicio. Oigan, y hay una pregunta, un comentario de una persona que nos dice que fue a una entrevista de trabajo y que no le fue muy bien. Espérenme, porque lo tenía aquí a la mano justo, pero bueno, habla sobre que no le fue bien. Ah, la tienes Acá literal. te lo dice. Hoy tuve una entrevista de trabajo, ya que donde trabajo me han rechazado para otro puesto por mis estudios. A lo que voy es que tengo miedo a volver a empezar de nuevo. Creo que engloba muy bien a muchas de las preocupaciones y miedos, no solamente al rechazo, sino a veces nos conformamos con lo que tenemos porque volver a empezar implica sí un gran costo, pero también muchos miedos de o enfrentarnos nuevamente a nosotros mismos. Pero ojo, ahí nuevamente es una cuestión de perspectiva, porque se puede leer como, híjole, otra vez empezar de cero, otra vez empezar a picar piedra, pero también se puede leer como, ok, es el trabajo que me va a costar llegar a un punto donde yo tenga lo que yo quiero o yo esté satisfecho con mi vida. No es la misma lectura. Que yo aquí quería tocar el tema de la autoestima, porque qué tanto una persona que tiene bien construidas su autoestima, a lo mejor ante una dificultad así, un rechazo en el trabajo, puede decir, bueno, no están rechazándome a mí como persona, a lo mejor las habilidades que yo di en este momento no son las más adecuadas o las necesarias, pero ¿cómo podría una persona no sentirse con ella misma mal, así como de no valgo, y reaccionar de una manera positiva, capitalizarlo? Diste en el punto. El punto clave es, la crítica no tiene que ir al ser, a la persona, la esencia de la persona. La crítica tiene que ir al hacer, a la acción, al comportamiento. Es esto, no estoy actualizada, no es que me rechacen a mí, es que mis capacidades no dan para este puesto. Es una perspectiva completamente distinta en donde yo me pongo con una autoestima que no se vulnera. El otro asunto es no sirvo para nada, queda comprobado. Es realista, porque también por otro lado puede ser una actitud soberbia de decir, ay, pues ustedes se lo perdieron y yo, entonces sería como también una realidad distorsionada. Sí, un orgullo, una soberbia. Fíjate, yo me pongo a pensar en este sentido. Ya lo decía un comentario. Si yo vivo con una enfermedad crónico-degenerativa, si yo me encuentro con una condición donde vivo con una discapacidad, ¿por qué es importante, además, desde el lenguaje, decirlo propiamente? Yo vivo con diabetes, no soy un diabético. ¿Por qué comienzan estas etiquetas justamente a marcar y a limitar nuestro propio desarrollo y la convivencia con las demás personas? Creo que lo están ustedes tocando en este momento muy bien. No es la persona a la que se descalifica y se le dice, tú no eres capaz de trabajar en esta empresa. Las capacidades que en este momento tienes no son propias para desarrollar este puesto específicamente. Pero ¿por qué en nuestra vida cotidiana, si yo vivo con una discapacidad, tampoco tiene que ser tomado así y se tiene que observar desde, yo vivo con esta condición, pero no soy una persona 100% así? Yo creo que diste en el punto clave, porque a final de cuentas es esta mala costumbre que tenemos por querernos definir a partir de 2, 3 elementos, ¿no? Hay que entender que no somos nuestra condición física, no somos nuestro trabajo, no somos nuestro color de piel, no somos todo eso, más nuestra historia, más nuestra experiencia, más nuestras herramientas. Entonces, de repente la gente que tiene poco desarrollado esta noción más amplia de sí mismo, es a la que le cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque si yo nada más me dedico a significarme desde el trabajo, pues el día que no me den un aumento, no me den un ascenso, se fregó el asunto. El golpe que voy a recibir porque estoy depositando todo lo que soy y quiero ser en una sola actividad. A partir de que yo entienda que soy muchísimo más complejo y que no todo va a ser fabuloso, ¿no? No todo lo que me constituye va a ser fabuloso, o dependerá de la perspectiva de cada quien, pero vaya, entender que somos muchísimo más que estos 2 o 3 elementos. Lo que decías, ¿no? Pues no eres diabético. Tienes diabetes, vives con diabetes.
Ni Sí. soy mi pareja únicamente. ¿Cuántas relaciones no están en función de la pareja O la únicamente? persona, soy la hija de, el hijo de, que también aquí involucra muchas veces el género, ¿no? Cómo lo han vivido, sí. por ejemplo, las mujeres de, yo estoy casado con, o sea, soy esposa de, hija de, hermano la mamá de. La pero mamá. tú eres Y primero La tú. mamá es durísimo, porque Sí. entonces te defines De solo los como la estrella. mamá de. Y es que en esta sociedad narcisista, donde todos anhelamos la perfección, porque no podemos acceder a ello, tenemos muy poca tolerancia a la frustración. Todo, es que de verdad, todo puede ser una tragedia y un drama, cuando es una parte de la vida. Si aprendiéramos a relativizar como una herramienta, nos las pasaríamos más ligero y podríamos aprender de cada lección qué es lo que necesito actualizar de mí, qué es lo que necesito actualizar de esta relación de pareja, con mi papá, con mi mamá, con mi jefe, como darle un sentido positivo y proactivo, más que restringido y limitativo de la vida. Oye, y se me olvidaba que en el bloque anterior dejamos pendiente el punto de la mimetización, o cuando empiezas a homologarte con las demás personas Sí. dependiendo del grupo social. Imagínate, perdemos nuestra individualidad, que es lo más rico. Nuestra que yo creo que esencia. Nuestra esencia. sí, pero creo que sí también hay un elemento normal en eso, sobre todo en grupos de amigos que se En llevan los mucho. jóvenes adolescentes eso es muy común también, Sí, yo ¿no? conozco otros menos adolescentes que también. Pero es una cuestión de identificación y de costumbre. Y es cierto que se empiezan a hablar igual y empiezan a tener las mismas expresiones, porque es parte de lo que define. Porque, insisto, no tiene nada de malo el sentirse que perteneces a un grupo. Es que Oscar va a Monterrey y empieza a hablar así. Pero viste que si me voy un poco más al cono sur del continente. Bueno, pero sí, como dices, eso es natural. Sin embargo, cuando yo dejo de acordarme de los valores en los que he creído, por los que he crecido ahí, y entonces cambio por ser aceptado, yo creo que hasta tu propia conciencia te dice que algo no está checando, que algo no está bien, no está ahí como acomodado. Aunque también me refería un poco al asunto donde estás tal vez en un club de cine y dices, sí, como no, esa película, ese gran director, y ni idea tienes, pero por pertenecer, pues tú inventas una realidad alterna. Y Lo que pasa es también que eso ya es mentir. Pero, Claro. y también hay una necesidad. También. Es que volvemos a lo mismo, somos seres sociales y somos seres individuales. Sí, y no nos gusta ser rechazados. Vamos a una pausa. El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos. John C. Maxwell, escritor y conferencista estadounidense. ¿De verdad no hay nada bueno en el hecho de ser rechazados? Todo depende de cómo veamos la situación. Por ejemplo, si nos empeñamos en sostener la idea de que carecemos de cualidades, que nuestras habilidades no son suficientes, si insistimos en creer que no somos normales, lo que quiera que esto signifique, nunca vamos a poder aceptarnos como somos y con lo que tenemos. El sentimiento de rechazo va a estar siempre con nosotros, aunque los demás no digan nada, y por eso te proponemos lo siguiente. Hagamos las paces con nosotros mismos. Sumemos cualidades, veamos lo que sí podemos hacer con lo que tenemos y aceptémonos así de imperfectos como somos. ¿Te animas? Hacer las paces con uno mismo. ¿Qué tan complicado suena o puede ser? Yo creo que sí tenemos que llegar a un momento, evidentemente ya es cuando la personalidad está formada, cuando estamos en la vida adulta, ya no podemos responsabilizar a quienes fueron parte de nuestro origen, porque pues me parece que los padres actúan de acuerdo a las herramientas que tienen en ese momento. No lo pudieron haber hecho mejor porque era con lo que contaban y punto. En todo caso tendríamos que agradecer por todo lo que lograron hacer. Ahora, nosotros somos los responsables de ese niño o esa niña interior para poder echarse entonces este trabajo y poder reconciliarse con uno mismo, ¿no? Que no suena tan sencillo de hacer. Ahora nos dirán y se podrá profundizar. Pero hace rato, muy al principio decías algo que me parece importante. ¿Cómo podemos provocar, o sea, cuando dices de las niñas o de los niños que tienen esta capacidad baja de frustración, y ahí somos muchas veces los papás quienes no provocamos el
frustrarles No les un poquito más, permitimos ¿no? tampoco. ¿Qué tanto podría ayudar entonces a esta niña o a este niño darles una dosis de vez en cuando de rechazo? ¿También podría ser propositivo o tendríamos que alejarlos justamente de esta sensación, de este sentimiento? Bueno, a mí me parece que más que darles una dosis de rechazo, es darles una dosis controlada de realidad, ¿no? Si llega mi hija, ¿no? Y es que ya no me hablan, e inmediatamente yo entro en la lógica de, claro, es que te deben de tener envidia porque tú eres más bonita y más inteligente y no sé qué. No, Sí, no, no, eso no No va a es la ayudar. realidad tampoco. No abona, porque además no es real. Evidentemente tengo que aprender a hablarle a los niños, tengo que aprender a hablarle dependiendo en qué etapa estén, de alguna manera en que me vayan entendiendo, porque además los niños entienden muchísimo más de lo que quisiéramos creer. Pero sí hay que empezarles a comunicar estos pedacitos de realidad y decirle, pues sí, pues mira, a lo mejor hiciste algo que no le gustó, pregúntale qué fue. O bueno, pues hay veces que no quieren ser tus amigos y tendrás que llevarte con alguien más y no estar constantemente enmascarando este tipo de cosas que al final son de la vida diaria. Y creo que ese es uno de los puntos que más se lee como un acto de amor por parte de los padres, pero que termina teniendo consecuencias menos útiles. El estar todo el tiempo resguardándolos de este tipo de cosas los hace que empiecen a experimentar la vida por ahí en la secundaria, ¿no? Y entonces el golpe es A peor porque sufrirla. llega sin preparación, Claro. ¿no? Ese es un poco el problema. De verdad que de hacer las paces con uno mismo es tema de programa, porque yo creo que esto abre una amplia gama de posibilidades desde la aceptación, desde el quererme a mí misma, pero ¿qué significa eso? Sí, ¿No? sí. Más allá de hacer las paces, ¿qué quiere decir? Y yo creo que este tema da como para verdaderamente rastrear en el fondo de mí misma, en mi historia, que eso tiene que también estar cerca de una empatía y de una congruencia. ¿Cómo yo puedo ser empático con mi hijo, con mi hija, si yo no soy empática conmigo? Conmigo mismo. Dicen que el ejemplo arrastra. Entonces, si yo me pongo en primera persona, oye, hija, hoy tuve una bronquísima en el trabajo, hoy mi jefe, la verdad, me manoteó, ni me miró, ni me hizo caso, no me sentí escuchado. Oye, entonces no nada más me pasa a mí, ¿no? Pasa en la vida, es la dosis de realidad de la que dices. Oye, para poder ilustrar un poco lo que estás diciendo, un poco esto de hacer las paces con uno mismo, vamos a ver y a escuchar la siguiente frase de Buda. Tú mismo, tanto como cualquier persona en el universo entero, te mereces tu amor y afecto. Buda Gautama, fundador del budismo. Evidentemente somos merecedores de nuestro amor y afecto, pero a veces cuesta trabajo, a veces nos bloqueamos y nos autosaboteamos. ¿Cómo poder identificarlo? Una es que tenemos derecho a necesitar, a pedir, a exigir, ¿sí? Y también tenemos derecho a estar solos y también tenemos derecho a rechazar. Mira, una de las cosas que hizo Belén, que nos comparte aquí, yo hoy en día lo sigo viviendo hasta que entré en conciencia de aceptar a mi familia con sus defectos, porque nunca cambiarán. O sea, sería como aceptación. Y luego dice, dudo que lo aprendan, y tan solo es eso, aprender. Yo hoy en día trabajo en hacer un cambio en las cadenas de mi familia para ser mejor ser humano a mis hijos. Hoy me preparo y los preparo para que vuelen. Creo que el ser humano está hecho de mente, cuerpo y alma, valores, educación, y lo principal es aprender a ser feliz como individuo. Creo que nacimos solos y solos morirán. Es difícil, pero no imposible. Es como un juego de ajedrez. Nos dice por otro lado Maetsi, el rechazo es propio de los seres humanos. Quizá el problema es la inestabilidad emocional de quien recibe el rechazo. Ver el rechazo de forma positiva como una herramienta para la vida nos ayudará en un futuro y nos convertirá en seres resilientes. Así es. En un caso, por ejemplo, como el que leías en un principio, de una familia de 8 hijos, ¿por qué de pronto de los 8 solamente uno tiene la capacidad de ser resiliente? Bueno, lo que pasa es que ahí entran muchísimos factores. Sí. Creo que una de las cosas que puede ayudar mucho es
nuevamente este contacto con la realidad, porque llega un punto en la vida donde sí ya vas a tener la capacidad de decir, es que no me veían mis papás. Después de 7, Sí. ¿y tú lo verías? O sea, ¿tú verías al octavo? Claro. O sea, ¿en serio? ¿O cómo lo viste? O al revés, ves al pequeñito y sobreproteges al Sí. pequeñito y entonces el grande Sí. se siente que no lo miraron porque Sí. había otros muchos pequeñitos. El punto es que es ese, es que al final no va a haber, no va a haber situaciones ideales y hay que Sí. aprender a lidiar con eso. Ese yo creo que sería la clave porque al final, y lo decías ahorita, efectivamente cuando ya llegamos a una etapa adulta, en teoría tenemos que tener más herramientas para lidiar con ciertas cosas. Pero desde muy pronto en nuestra vida es asunto nuestro ver qué hacemos con ella, ¿no? Y hay que ir tratando de tirar a partir de ahí para entender ciertas cosas como detallitos como este que a veces es de pura lógica. Ya Claro. olvídate de resiliencia, pues es lo que, pues sí, pues. Y de ajustarte y de sobrevivir. O sea, parece que están hablando en mi caso. No sé si algún hermano habló. Yo soy la mayor de 8. Ah, Ah, mira. mira. ¿No? Eres la Y menor, la mayor. entonces justo se me viene aquí ahorita la imagen de todos relacionándonos como mejor podemos. Claro, En claro. las buenas y en las malas, sacando el barco adelante. Que eso es lo que podemos hacer. Oigan, pues les agradecemos mucho de verdad que hayan Bueno, estado hoy con gracias. nosotros. Ha sido No, muy gracias a valioso. ustedes. No lo rechazamos en ningún Gracias. momento, por el contrario. Gracias. Gracias. Y pues a ustedes en casa que pasen un gran fin de semana y no nos rechacen toda la semana. Estamos en Diálogos en Confianza. Todos los días. Gracias.